Hello. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dios te guarde. Amén. Dame un segundito y empezamos. Faltan 12 minutos. Sí, sí, claro. Yo iba a entrar más cerca porque tiene 6% de carga la cosa. Hoy me he pasado el día entero ajetreado, comprando materiales. Mañana hay que trabajar también. Es verdad. Salí ahora del edificio que estamos trabajando. Ok. Bueno, que no se gaste la carga, que la carga es del Señor. Entonces, nada, me paré aquí porque no me va a dar tiempo de llegar a la casa. Ujú. Me paré en el parqueo del Hotel Jarago Ok. porque fue ahora mismo que bajé de la UNED para acá, Sí. para coger para mi casa. Segundito. No tengo lapicero aquí. Ya se me olvidan las cosas. Se fue a tal hora, ya saben la hora que me voy. Y ¿cómo que apagan la bocina? Apagan la bocina, ¿cómo van a andar? Comienza, ¿no? Vamos arriba.
Hola, Dani. Hola. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Bendiciones. Bien. Vamos a arrancar, que faltan 7 minutos. Vamos a cogerlo para adorar al Señor. Bien. Vamos a iniciar con unos coritos evangélicos que hacía mucho tiempo que no recordaba. Tú estabas chiquito. Sí, no tan chiquito, Por si acaso. pero estos fueron en el 98 que me lo aprendí. Bueno. No son tan viejos. No, son viejísimos, pero fue en ese momento que yo me convertí y me lo aprendí. Ok. Cuando era niño, yo oía la iglesia evangélica de Villarriba y entonces la lavaré y eso era lo que sonaba en ese tiempo. Sí, sí. Entonces, la primera vez que me dio una oportunidad para cantar fue eso lo que yo canté, porque eso era lo que yo oía. Prendiste la billonera que tú tenías. Ajá, porque y que yo no podía pasar por frente de la iglesia evangélica. Yo tenía prohibido pasar por ahí. Era la cosa del mundo. Sí. Cuando la monja, yo me crié con la monja porque vivían al frente de mi casa y cuando yo fui ya después de años sirviéndole al Señor, le dije que yo era evangélico. Ay, qué tristeza le dio a esa monja. Ay, Dios mío. ¿Cómo va a ser que tú eras denegado de María? ¿Qué sé yo? Ay, mi madre. La que prácticamente nos forjó a nosotros en el evangelio allá, participando. Yo participaba del coro de la iglesia, en las actividades pastorales, hasta que me fui de pueblo a estudiar a la capital. Y de ahí más nunca volví a la iglesia hasta que el Señor me agarró de nuevo. Entrémosles entonces a los coritos. Aleluya. Y dice: Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos. Pero Jehová iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día nube, de noche fuego. De día nube, de noche fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos. Pero Jehová iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día nube, de noche fuego. De día nube, de noche fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. La gloria de Jehová se encendió en el Sinaí y la gente temblaba porque Dios estaba ahí. Dios La gloria de Jehová se encendió en el Sinaí y la gente temblaba porque Dios estaba ahí.
Dios estaba ahí, ahí. estaba ahí. Dios estaba ahí, ay, Dios estaba ahí. Y la gente cantaba porque Dios estaba ahí. Y la gente alababa porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová se encendió en el Sinaí. Y la gente temblaba porque Dios estaba ahí. Ay, la gloria de Jehová se encendió en el Sinaí. Y la gente temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, ay, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ay, Dios estaba ahí, y la gente gozaba porque Dios estaba aquí, y la gente danzaba porque Dios estaba ahí, y la gente alababa porque Dios estaba ahí, y la gente gritaba porque Dios estaba ahí. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Bendito sea. El gozo del Espíritu está sobre mí. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, Gracias. por el refrigerio, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y cuando yo era niño que iba a la Basílica de Altagracia, no le cantaba a la Virgen, le cantaba a Dios. Amén. Decía, aleluya, 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 gracias, Señor. Aleluya, 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 gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor. Aleluya, 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 gracias, Señor. Aleluya, 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 gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya, por esta mesa, aleluya, que nos unió, aleluya. Gracias, Señor. Alabaré, te alabaré, te Alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Y quién vio? Juan. Aleluya. Estamos ahí como redimidos. En la mesa del Señor estaremos. Amén. Aleluya. Cantando estas alabanzas con los 24 ancianos. Diciendo santo, santos, santo. Yo soy uno de los ancianos. Gloria a Dios. Yo me pegué. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres, Señor. Santo eres, Jehová. Santo eres, mi Dios. Gloria a ti. Gloria al Padre. Gloria Bendito sea el Señor. a la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso que nos permite en esta hora venir hacia su trono de gloria en adoración, exaltación, dándole honra y gloria al único Dios que hemos conocido, Señor. Dando gracias por el sacrificio de la cruz del Calvario, dando gracias por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite comunicarnos con su reino. Gracias porque nos permite adorarlo. Somos inmerecidos, Señor, de mirar hacia su reino. Pero usted nos ha dado la visión, nos ha dado el sacrificio en la cruz, con autorización para que busquemos de su reino y de su justicia.
Y aquí estamos buscando a su reino y su justicia, amparándolo en el poder de su Santo Espíritu, guardándolo bajo el abrigo del Altísimo, para que nos cubra la sombra del Omnipotente. Venga sobre nosotros en esta hora, Señor, esa sombra divina que nos refresca el alma, nos contenta el espíritu y guía nuestros pasos. Hace su santa voluntad. Padre, vamos a edificarnos con su palabra hoy. Queremos sentir su presencia, que nos hable a través del capítulo 20 del libro de Éxodo, Señor. Queremos conocerlo cada día más y más y más. No queremos cansarnos, no somos haraganes, queremos que nuestro corazón siempre lata en aras, Señor, de girar buscando, escudriñando su palabra día tras día. Denos de nuevo el coraje, Señor, la decisión de hacerlo y revelar el entendimiento, el contenido de esas palabras santas. Que el Espíritu Santo inspira en nosotros, que Cristo Jesús también dejó como instrumento, Señor, de nuestra defensa. Se lo pedimos en el divino nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos hoy el capítulo 20 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es un libro, este capítulo está lleno de una nostalgia, de una melancolía, de un sentimiento que en la clase pasada estuvimos hablando sobre lo que deja al ser humano que está enseñando en lo que están aprendiendo. Es una lección que cada uno de nosotros debe procurar dejar en el corazón de los que nos rodean. Ese amor que permanece en nosotros y seguirlo transmitiendo, hacer una cadena de amor. Si el mundo hoy está perdido o está en camino de perdición, es porque ese sentimiento que se manifiesta en el capítulo 20 del libro de los Hechos no ha seguido como una cadena de enlace espiritual para nosotros. Y en esta tarde le pedimos al Señor que seamos un eslabón de esa cadena y que nunca intentemos robar o romper ese elemento espiritual que nos ha de acompañar siempre a nosotros. Esa lesión que dejamos en el corazón de los hermanos, esa huella que dejamos cuando enseñamos con todo corazón lo que nuestro Señor Jesucristo nos entregó con todo amor. Comencemos la lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones... Una paradita ahí, Luz, vamos a hacer una paradita para recordar a los hermanos de qué escándalo es que está hablando el capítulo 20. Porque hay que refrescar la memoria. En el capítulo 18 salió un escándalo muy grande donde los judíos y algunos gentiles se peleaban y llevaron a los tribunales a algunos hermanos, incluyendo a un hermano que tenía un nombre muy asequible para nosotros, que es Tirano. Lo llevaron, lo acusaron, lo empujaron y ellos mismos no sabían lo que estaban diciéndose uno contra nosotros. Después de ese escándalo es que dice Lucas que está pasando lo que estamos leyendo ahora. Continuemos. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros,
pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Parada y cita número 1. Vamos a la primera intervención antes de la cita. Noten lo siguiente, en todos los capítulos del libro de los Hechos, cuando se habla de Pablo, hablan de la compañía de 1 o 2 personas, no más de ahí, a veces 3. En esta ocasión se mencionan 8 personas, más Lucas, que no se menciona, es 9. Eso significa que había ya un florecimiento, ya había un discipulado desarrollado por Pablo en toda la región de Asia europea. O sea que todas esas iglesias que están por ahí, por eso le decía en capítulo 18, que las 7 iglesias de Asia las fundó Pablo, porque son esos discípulos de Pablo los que se quedan haciendo un trabajo que Pablo le ha encomendado. Y ellos van con Pablo y caminan con Pablo en todo ese periodo, porque ya son discípulos graduados, se podría decir. Ya están graduados para promover. Y acuérdense que de esos discípulos hay muchos de ellos, y casi todos ellos son personas destacadas, que se destacaron por completo. ¿Por qué? Porque se dedicaron al trabajo y a cuidar a Pablo. Porque los judíos andaban buscando a Pablo para matarla, como vimos hace un ratito, que le ponían acechanza, o se le ponían caliese para que viera dónde estaba. Y Pablo tenía que decir que iba para el norte y salía para el sur. Porque de lo contrario lo iban a matar, porque ya el crecimiento de la iglesia era sumamente pesado en esa época, era bien abundante en calidad y en cantidad. Ahora tenemos una cita que tiene que ver con unas palabras que aparecen en los últimos versículos que se leyeron. Vamos a leer la cita. Adelante, Franklin. Hechos, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Palabra de Dios. Amén. Miren qué 2 cosas más importantes hay en ese versículo. Lo primero es que en el libro de los Hechos, en el versículo 7 del capítulo 20, dice el primer día de la semana. Y ahora ahí tenemos otra cita en Corintios que dice el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Quiere decir que el origen de guardar el domingo se inicia justamente con los primeros pasos de la iglesia. Porque la iglesia tenía que hacer una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, aún en eso, en el día que le iban a guardar al Señor. Y Pablo hace hincapié en ese primer día de la semana para hacer la Santa Cena, o lo como llaman las iglesias católicas, la comunión, para compartimiento del pan. Dice que lo hagan siempre el primer día de la semana. En estudios anteriores les dije que se hacía el primer día porque para los cristianos el sábado es un día y así se llama de reposo. Pero ese reposo del sábado de Cristo Jesús, lo que significa que el sábado Jesús estaba en la tumba. Aún estaba en la tumba Jesús el sábado. Celebramos el domingo porque es el domingo en que resucita, en que vuelve Jesús a la vida, en que demuestra el poder del Espíritu Santo en él.
en que demuestra quién es Él, es el domingo. Entonces ese domingo no se eligió solamente para diferenciar uno de otros. Se eligió con un sentido muy concreto, muy propio. El domingo es el día del Señor, porque además de eso, el sábado es el último día de la semana. Y los que guardan el sábado están dejando para último al Señor. Y los que guardan el domingo comienzan la semana inspirado, guardado en el Señor. O sea, estamos a la inversa. Sin embargo, todavía con esos versículos que están ahí, y son varios donde aparece eso de guardar el primer día de la semana, tenemos todavía grupos de cristianos, entre comillas, porque parecen más secta que cristianos, defendiendo el sábado. El que defiende el sábado se está metiendo en el Antiguo Testamento. Y el que está en el Antiguo Testamento no está en el Nuevo Testamento. Y el que no está en el Nuevo Testamento no está en Cristo Jesús. Es una cadena de seguimiento de las cosas que tienen sentido práctico y espiritual. Esa insistencia del domingo no solo es una separación de día, es un reconocimiento de nuestra pertenencia a Cristo Jesús. Es un indicativo del gozo de la resurrección. O sea que si no sucede de esa forma, entonces aún no estamos en Cristo Jesús. Todos, absolutamente todo aquel que guarda el sábado está en el Antiguo Testamento, está bajo la ley. Porque eso era una ley. Pero guardar el domingo no es una ley. Guardar el domingo es un acto de vocación, de recordatorio, de glorificación al Señor. Continuemos. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Parada 2. Como médico debo decirle, primero, que tal parece que en la ventana que ese joven Eutico se sentó o se recostó, era la ventana que estaba en contra de la dirección del viento, y que se ve otra ventana, el viento soplaba de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Eso significa que a Eutico le pasó lo que le ha pasado a muchas personas en este país, que a veces van a los moteles o en la marquesina de su casa, se quedan con el carro encendido y ahí mueren. Porque hay una sobrecarga de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono lo que primero produce es un sueño y luego la muerte en forma casi instantánea. Porque hay una congestión pulmonar, un daño al pulmón. De hecho, aquí hay una joven que no hace mucho, creo que hace unos 4 años, que murió sentada en su vehículo porque le hicieron un trabajo al vehículo y por donde está el aire acondicionador de aire ventilando, por ahí se estaba entrando el humo del carro y se asfixió dentro del carro. No se recuerdan el acontecimiento, pero eso sucedió. Entonces quiere decir que el pobre muchacho estaba respirando mucho dióxido. ¿Por qué? Porque esas lámparas no eran de neón, no eran de mercurio, no eran eléctricas. Esas luminarias o esas lámparas eran de petróleo. Pero lo que estaban quemando era muy... Entonces, por eso es que con mucha razón Lucas dice, y habían muchas lámparas. Cuando dice, y había mucha lámpara, está diciendo, había mucho humo. Había mucho dióxido de carbono. Había mucha contaminación. Pero entonces resulta de Pablo, que Pablo es un orador de larga data. Pablo comienza a hablar del Señor y había que decirle, hey, desconéctate. Había que desconectarlo porque es un hombre inspirado en el Señor. Y en ese episodio ha sucedido justamente como pasa en la iglesia de hoy en día. No porque en la iglesia de hoy en día hay mucho sermón, sino que muchos hermanos en la prédica se duermen. Y si estuvieran en un pórtico de eso, en una ventana alta, también se caen
Porque hay mucha gente que va a la iglesia a dormir. Y eso tenemos nosotros que verlo como ese ejemplo. Allí porque había mucho humo, y hoy porque hay mucho poco interés en lo que se está predicando, o el predicador es aburrido, no es un predicador como Pablo, que es la primera vez que se dice que a Pablo se le durmió a alguien. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta nosotros cuando vamos al templo. Tenemos que ir no a sentarnos en un sillón, sino a orientarnos de una prédica. Y el predicador tiene el compromiso no de no dejar dormir la persona, sino de mantener el entusiasmo de la prédica como una enseñanza con algo nuevo para todo el público que está allí, no con algo repetitivo, porque las repeticiones producen cansancio psíquico, visual y por tanto producen sueño. Continuemos. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Okay. Oiga lo que dice ahí. Después de todo esto, llegar el alba, o sea, comienza ya la mañana. Entonces parte el pan y sigue hablando. Hay un compartir y sigue hablando. Que cuando el Espíritu Santo tiene uno inspirado, no hay parada, no hay freno. Y eso es lo que tenemos que aprender todos nosotros, hermanos. Nosotros no podemos ser mudos en los templos. A veces vamos a los templos y nos sentamos, oímos, compartimos y nos vamos. Somos oídos muertos, somos labios sellados. Eso no puede ser. El cristiano, donde quiera que se está hablando de Cristo, tiene que tener su conciencia encendida, su motor espiritual encendido. Yo lamento mucho que el método de enseñanza moderno de las iglesias no permiten preguntas, lo que es un error grave en la prédica. Porque las preguntas dentro de la prédica le orientan al predicador sobre lo que ha sido poco entendido o lo que debe entenderse mejor. Pero además, en ese compartir se despierta el entusiasmo de otros hermanos que pueden preguntar y que pueden hacer opinión y participar de la misma. No es bueno que el que dirige la prédica esté cerrado a responder una pregunta o a que le hagan una pregunta. Sería ideal compartir el conocimiento. Pero desgraciadamente nuestras iglesias lo que hacen son conferencias magistrales de evangelio, cierran la puerta y se acabó. Entonces el entendimiento del evangelio no es un asunto que llega porque sí. El cristiano tiene que aprender a enseñar y a recibir enseñanza, porque es posible que cuando le hagan una pregunta al predicador, le obliguen a hurgar en todo el conocimiento que ha tenido o a buscar fuera de ahí cuando salga ese momento. Por eso a mí me preocupa tanto que los hermanos no pregunten. A mí me encanta que los hermanos pregunten, porque una cosa es hablar para que te escuchen y otra cosa es hablar para escuchar. Yo prefiero hablar para escuchar y escuchar para hablar. Algún día las iglesias entenderán que no es una ofensa al predicador preguntarle, interrumpir, ¿por qué esto? ¿Por qué dice aquello? ¿Qué significa tal palabra? Porque la iglesia es una escuela y a su vez un hospital. Es una escuela porque enseña y es un hospital porque es un reparador de alma. Y yo no puedo tener frente a mí un paciente con un trastorno psicológico y no permitirle que él me hable, porque cuando él habla está sacando de lo más íntimo de él lo que lo tiene en trastorno. Y eso es básico.
la prédica va a tener que darse en un giro, independientemente de que haya catecismo, de que haya escuela dominical, independientemente de eso. Porque incluso la gente que está dando el catecismo y la gente que está dando la escuela dominical tienen también que aprender de los hermanos. Pero se ha convertido en una actividad de mudos las enseñanzas del Evangelio. De mudos, eso no puede ser. Vamos a tener que dar un giro a ese asunto. Porque no es el líder político que hable, yo lo aplaudo y estoy de acuerdo. No, no es eso. Es un hermano que habla. Yo quiero saber por qué me está diciendo lo que me dice y por qué yo entiendo otra cosa que no es la que él me dice. Eso es por eso que Pablo habla tanto. Y lo que decía de otro hermano que tuvimos en el capítulo 19 y 18, que vimos en el 18 todas las características que tenía en su fluidez. Saliendo de Antioquía, salió con una fluidez, pero esa fluidez se consigue en el intercambio de ideas. Todos nos edificamos y nadie puede molestarse porque le pregunten. Todo lo contrario. El predicador o quien dirige un grupo, cuando le preguntan, debe sentirse bien. Quieren saber qué es lo que yo estoy diciendo, qué es lo que yo estoy pensando. Y el papel del que está predicando, enseñando, es justamente llevar al otro el conocimiento de lo que él cree que tiene que saber. Las iglesias tienen que manejarse con un ministerio de maestro. Maestro. Eso es lo que era Jesús. Maestro, Raboni. Eso es lo que era Jesús. Y le hemos dado un giro a eso. Y no sé, vamos a investigar dónde salió ese asunto. Porque es un giro muy arrogante. Jesús era el maestro, el Raboni, el rabino. Entonces eso hay que volverlo para atrás. Los hermanos tenemos que entender las cosas que nos están diciendo. Y más cuando se habla de la Biblia, que tiene un lenguaje que no está, es un lenguaje llano, un lenguaje totalmente literal. Pero ¿y qué literatura? De la más alta categoría. Y por ejemplo nosotros, porque somos el mejor ejemplo, los dominicanos, hablamos jerigonga española, no español. Yo le he dicho a ustedes que este es el único país donde la fruta la pelan. Aquí se pelan la fruta, le quitan el pelo a la fruta. Aquí es el único país que le dicen a la bombilla, le dicen bombillo. Pero no solamente cualquiera, no lo he visto en la ferretería, los letreros, departamento de luces y bombillo. Y los ingenieros buscando bombillo. Y todavía vienen los vehículos y dicen, se me quemó una bombilla, pero van a comprar una bombilla y dicen, un bombillo. Porque el lenguaje nuestro no es clasificado para entender el evangelio. Por eso me preocupo en allanarlo, en tirarlo al piso el lenguaje para que se entienda el contenido de las cosas. No porque soy maestro, sino porque quiero algún día encontrarme con uno de ustedes y que me dé un abrazo, como ese abrazo que Pablo recibe de sus hermanos. Continuemos. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Curia, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo,
desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Parada. Cuando se habla que reunió a los ancianos, no fue que recogió un grupo de viejos. Anciano significa el grupo, las personas de más experiencia, lo que más entendieron, lo que más conocieron, lo que se van a quedar con la iglesia. Por otro lado, Pablo dice, voy atado por el Espíritu. O sea, Pablo se sentía, del Espíritu Santo sentían que le iba a pasar algo grave, muy grave en Jerusalén. Pero Pablo tiene una conciencia en Cristo Jesús para gloria del Señor que sería casi imposible encontrar en estos días. Es un hombre que dijo que si él murió por mí, yo muero por él. ¿Qué muerte más cruel fue la de Jesús? ¿Cómo será la mía? La mía no será tan cruel como la de él. Pablo estaba consciente de a quién le estaba sirviendo. Pablo sentía el Espíritu Santo guiándolo, inspirándolo, llevándolo. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Como todo ser humano, le hubiera gustado que se le eviten. Pero él tenía una misión en Jerusalén, la iba a cumplir. Y él tenía promesa del Señor que iba para Roma y lo iba a cumplir. Él no sabía cómo era, pero sabía que tenía que ir. E iba a cumplir con eso. Entonces, cuando Pablo reúne a estos hermanos, le está diciendo, hagan con otros lo que yo he hecho con ustedes. Sacrifíquense por los demás. Sacrifíquense por los demás, que ese es el mandato de la palabra de Dios. Pero ese mandato ha sido tergiversado. Lo han puesto de cabeza para abajo y de pie para arriba. El mandato se ha entendido, sacrifiquemos a los demás por nosotros. En vez de nosotros sacrificarlo por los hermanos, que sacrifiquen los hermanos por nosotros. Está inversa la ecuación. Muy inversa en estos días esa ecuación. Y hablando de esa ecuación inversa, noten en el versículo 7, cuando estuvimos leyendo, que Pablo decía que recojan las ofrendas antes de él estar ahí. Porque no le interesaba que nadie dijera que estaban recogiendo ofrenda para dársela a Pablo. Ni le interesaba saber cuánto tenían las ofrendas, simplemente la cogía y la llevaba. Preparen las ofrendas el primer día de la semana cuando se reúnan, antes de partir el pan. No preparen el diezmo, preparen las ofrendas. Pero como nosotros, los cristianos a nivel mundial, hemos cambiado la ecuación, todo está al revés. Pablo puede decir eso por esto que estamos hablando ahora, porque él es un ejemplo de sacrificio para los demás.
Pablo es un ejemplo de que no sacrificó a nadie por él. Por eso, sea, con estas manos me dio para producir para mí y para mis compañeros. Ese es Pablo. Pablo no puede ser ni es un vividor. Porque leí la clase del capítulo 17 que los judíos querían presentarlo como que estaba vendiendo milagros, que estaba vendiendo obras espirituales. Pablo no hacía nada de eso. Pablo se sacrificaba él por la iglesia del Señor y por el Señor. Continuemos. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Bendito sea el Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Parada. Ay, Dios mío, santo es el Señor. Comienza a leer otra vez el primer versículo, Luz, por favor. Bendito sea el Señor. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Amén. Le está diciendo, hermanos, a partir de ahora me van a matar, no los veré nunca más. Pero consideren ustedes el nivel espiritual en que están para vigilar la iglesia del Señor. Por eso constituido obispo. Obispo significa, viene de ojo, de mirar, de ver, de cuidar, de enderezar, de indicar. ¿Qué momento más lastimero, qué angustia más fuerte está en el corazón de Pablo? Se está despidiendo a los hermanos con el amor que siente por ellos. Es una despedida de amor. Yo sé que a partir de ahora ninguno de vosotros volveréis a ver mi rostro. Me voy, mas no me verán nunca más. Es que Pablo tenía la revelación del Espíritu Santo de lo que le iba a pasar, pero se va, porque hay que cumplir con el Señor. Señor, y entre nosotros hay personas que dan una tarea en sus iglesias y por una micropaja que cae sobre el pelo ya no pueden cumplir con ella. Misiones simples, aéreas. Misiones que nada, cositas mínimas. Ve donde el hermano fulano, reúnanse el miércoles, reúnanse el jueves. Está lloviendo, está nublado, no me siento con ánimo. Dios mío, qué fracaso el de Pablo con la iglesia de hoy. Si algún día Pablo salió de Grecia atormentado, entristecido porque no vio todos los frutos que fue a buscar, ¿cómo se sentiría hoy con una iglesia llena de personas como nosotros? Repleto de excusa, lleno de desinterés, ebrio de incumplimiento. ¿Cómo sería? Oye, como dice Pablo, aún con la persecución, con los golpes que me han dado, con todo, yo sigo predicando, cojan mi ejemplo. Vigilen esos hermanos, denle en calor, denle apoyo, porque el mundo, mis hermanos, está huérfano de entendimiento espiritual. El mundo está tan huérfano que los hermanos militantes de la fe, no tienen la capacidad de discernir en dónde está el Espíritu de Dios y en quién está en contra del Espíritu de Dios.
No podemos discernir dónde está el enemigo. No lo conocemos. Hoy no lo conocemos. La preocupación de Pablo, cuiden, que es la preocupación de Jesús. Pedro me ama. Pedro me ama. Apacienta mis ovejas. La preocupación de Pablo viene como un referente de la preocupación del Señor. Y eso no es para los obispos. Todos nosotros somos obispos. Ahora cogen como un rango de altura, de estatura en la iglesia, de rango social. Resulta que no, que ese es un rango de compromiso con el Señor. Eso no es para andar privando con un gorrito, una sotana o con un saquito y una corbata. Eso es para estar vigilando la iglesia del Señor. Y hay iglesias que no conocen sus obispos. Lo ven pasar. Lo ven en una prédica. Lo ven en la misa. Pero no sabe quiénes son. Ni han bajado los obispos a ver esas comunidades. Ese es el papel del obispo observador. Pero no es para observar, es para enderezar, para alimentar, para sostener, para elevar la espiritualidad de los hermanos. Esa es la preocupación con que Pablo se va para Jerusalén. Sigan haciendo lo que yo he hecho con ustedes. Por favor, síganlo haciendo. Que esa es la misión del cristiano. Continuemos. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Parada. Están oyendo eso de Pablo. Así que ahora vendrán lobos feroces a la iglesia. Pablo sabía muy bien que la iglesia iba a ser inundada. Y lo único que evita la división de la iglesia, lo único que le quita el alimento a los lobos feroces dentro de la iglesia es el evangelio. Es conocer el evangelio, es discutir con los hermanos del evangelio, es apoyar al evangelio. Usted puede tener un hermano en su comunidad, en su iglesia, que le cae mal, o ustedes dos se caen mal, están locos por hacer un par de galletas, que no se pueden ver de frente. Oiga, usted quiere ver cómo eso no es. Me voy de la comunidad, me voy de esa iglesia. Ay, no, mi hermano. Donde quiera que usted vaya, lleva el mismo peso que tiene en su conciencia. Lo hace peor. Yo me fui de ahí porque, yo no puedo volver ahí porque se está embarrando su conciencia con plomo. La está poniendo muy pesada. Coge ese hermano y siéntese con él. Y si en un momento tiene una necesidad ese hermano o esa hermana, socórralo, auxílielo, que en ese mismo momento se derrite la vela que el demonio encendió para dividirlo. Sírvale, que el servicio es el instrumento de la fe para cortar la violencia espiritual y por tanto para coronar el perdón y por tanto para sellar la fraternidad
y la hermandad entre los hermanos en la iglesia. Sirva al que le cae mal. Si se le pinchó la goma, acérquese. Si está dando cojo, pregúntele qué le ha pasado. Vamos a orar para que se te enderece ese pie. Yo tengo un ortopeda que sabe de eso. ¿Quiere que te lleve? La única forma de destruir a los lobos feroces es darle alimento envenenado con amor. Dele un alimento envenenado con amor a un lobo feroz dentro de la iglesia y lo va a transformar, porque le va a matar la ira, el enconio, los tormentos, y le va a enseñar a caminar con usted en la paz de Cristo, en el amor de Cristo. Esas lecciones espirituales que están en esas palabras, como no se aplican, son la razón de la división de las iglesias, son la razón de la separación de muchos hermanos de la iglesia, que se van y no vuelven, y se descarrían. Porque si, como dice Pablo, nos amamos los unos con otros y nos servimos con amor, ¿cuál es el animal humano que está en capacidad de rechazar el amor? Ninguno, salvo que no sea un paciente psiquiátrico. Y aún así, los psiquiatras tienen la capacidad de seducir la violencia de sus pacientes violentos, solamente hablándole con dulzura, hablándole con amor, compartiendo la vida de amor con ellos. Pero la iglesia no puede hacer eso porque la iglesia está en otra dimensión. La iglesia está escalonizada o enlodada o levantada o establecida en eslabones de elemento social, no en eslabones espirituales, sino de estamentos sociales. El que está más arriba vale más. Y mientras más subo, mejor. La que subir muchos eslabones, muchos escalones. Y resulta que esos eslabones lo que hacen es amarrar al que está más arriba. Y cuando se desploman de ahí arriba y caen para abajo, se da muy duro. Porque mientras más alto se cae uno, más duro se da. En la iglesia todos somos iguales. Es lo que está diciendo Pablo. Yo lo unjo como obispo, pero para que entreguen. Pedro, te voy a dar mi iglesia, pero es para que apaciente mis ovejas, no para que coja mis ovejas, no para que te sientas superior a mis ovejas. Eso es lo que está hablando Pablo ahí. Es un mensaje para el comportamiento de la iglesia universal. En lo católico, desde el Papa hasta el último servidor. En los evangélicos, desde el último servidor hasta el pastor más elevado. El amor es para compartirlo, no para venderlo. Si lo vende ya no es amor, es una mercancía. El amor es para ayudar, no para voltear la cara. El amor es para entregar. Pablo lo dice, toda la condición del amor. Continuemos. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aleluya. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Parada. Aleluya, gloria, 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 Señor, bendito sea. Mis hermanos, ustedes no pueden pensar que Pablo necesitaba una túnica, caminando como caminaba, como un loco.
predicando por donde quiera. Y que algunos hermanos tengan una túnica bonita o buena para él. Usted no empezó a necesitar una sandalia para seguir caminando. Usted no cree que necesitaba comer en algunos lugares. Usted no cree que necesitaba moverse con dinero, que lo llevaran con dinero. Era un ser humano. Era un ser humano que estaba enseñando en un comportamiento que nosotros hoy no entendemos. Necesitaba una alfoja para moverse, por Dios. Un cántaro de barro para ir con agua en el camino. Lo necesitaba cortarse el pelo a veces, o cortarse la barba a veces. Necesitaba dormir en algún lugar. Ni oro, ni plata, ni bienes alguno he deseado nunca. He codiciado nunca de ninguno de ustedes. Qué palabra más pesada. Estas manos me han servido para producir para mí y para los necesitados que andan conmigo o que no estén conmigo. Qué hombre ese Pablo. Qué hermano nos dio el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué ungido estaba. No he tocado nada de ustedes. Ustedes saben que yo he escuchado, creo que eso lo dije una vez en una clase hace 2 años, pastor decir, el diezmo es mío porque yo soy quien dirijo la iglesia. Eso es grave. Yo estuve reuniéndome con muchos pastores hace 2 años. La hermana Lu es testigo, creo que la hermana Yanira es testigo de la reacción de mucha gente de esa. Lo mío. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos van a dar? Cristianos, pero son cristianos sin Cristo y sin Pablo. Sin Cristo y sin Pablo. ¿Cómo es posible que Pablo diga eso? Y la iglesia hoy no sea capaz de mantenerse así, en esa fuente. ¿Cómo es posible? Algún día nos sentaremos a discutir la transformación que sucedió de esa iglesia primitiva a esta iglesia del siglo XXI, para que nos demos cuenta por qué somos tan alejados de hacer obras de milagros, para que nos demos cuenta cuán lejos estamos de que se nos respete solo por ser cristianos. Pero le puedo decir en pocas palabras, la iglesia del Señor ha dado un giro hacia el mundo, no para conquistar al mundo, sino para exhibirse al mundo como una mercancía en venta. Dije la iglesia, no estoy mencionando el ministerio ninguno. La iglesia está en el mundo como una mercancía en venta para ver cuál es el mejor postor. Continuemos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Aleluya. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Parada final. Sí. Doliéndose, llorando con Pablo. Usted sabe que son hombres casi primitivos, pero llenos de sentimiento. Hombres casi primitivos, llenos de sentimiento, que abrazaban a otro hombre y lo besaban. Hay del que ose besar a otro hombre en estos tiempos, en el cuello, en la cara, en la frente. Tal vez los hijos a los padres a los hijos.
Pero el mundo no arrebataba tal sentimiento por los hermanos. Lloraban junto con Pablo. Esa gente se fue de ahí llorando cuando se fueron de ahí. Qué pena que no se siguió escribiendo algo sobre ese capítulo, que Lucas tuvo que irse con Pablo y no pudo seguir orientándonos a lo que hicieron esos hermanos. Pero hay un libro por ahí, llama La Fundación de la Creación de la Iglesia de Cristo, que tiene algunos detalles, algunos se pueden aceptar, otros no, porque no son fuentes históricas reales. Pero no han arrebatado ese efecto. Los hermanos se dan la mano, no se dan un abrazo. Todavía van al funeral de un hermano y se paran a ver, salen, miran, se van afuera a hacer cuento. Porque el sentimiento que produce tener el amor de Cristo en el corazón, si está entre nosotros, está en semilla no germinada. Y resulta que tiene que germinar y crecer y verse tan grande que el mundo entero diga, ese es un cristiano que ama a Cristo. O ese es un cristiano con el amor del Señor. La gente tiene que sentir el amor del Señor cuando nosotros nos acercamos, cuando sacrificamos parte de lo nuestro para dárselo. Tiene que sentir el amor del Señor. No que le quitemos al que no tiene, sino que le demos al que no tiene. Y aún al que tiene, le podemos dar, porque no se trata de dinero, se trata de muchas cosas más, como apoyo emocional, apoyo logístico, apoyo espiritual, apoyo psicológico. Ayudarlo en una mensajería, en una diligencia, en una consejería. Hay tanto que dar y nosotros damos tan poco que somos enanos en el mundo de la fe. Preguntas. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Preguntas. Manita levantada, micrófono abierto. ¿Dónde están? Señor. Gracias. Gracias, Señor. Deyanira abrió su micrófono. Adelante, Deyanira. Bueno, gracias. Muchas bendiciones a todos los hermanos. Amén. Acostumbro a ir resaltando cuando está haciéndose la lectura. Y al final de la lectura me di cuenta que he resaltado todo. Me doy cuenta que este es un capítulo que no tiene desperdicio en ninguna parte. Así es. Y qué grande, nos toca el alma, nos toca como cristianos y nos plantea un gran desafío en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en todo lo que debe ser un cristiano como un gran faro de luz y de ejemplo de una verdadera práctica cristiana en el amor, la solidaridad, el apoyo a los hermanos, en nuestro hogar, la familia. Cuando estamos dando clase, tiene que notarse que somos cristianos y tiene que verse. Esto realmente nos toca y es, como digo, es un desafío para nuestro comportamiento como cristianos, definitivamente. Amén. Amén. ¿Alguien más? Nadie más tiene el micrófono abierto. Allá voy. Adelante. Adelante, Siquí. Amén. Viene que hay una similitud entre Pablo y Cristo. Cristo Claro. sabía que iba a morir y no lo impidió, no se lo impidió. Y Pablo sabía que iba para Roma, seguro que iba a morir y no dejó de ir. Amén, así es. Así es. Ezequiel, ahora que ha intervenido, aprovecho para recordar a los hermanos que el día 18, ¿a qué hora, Ezequiel? No, Pablo, yo te dejé allá un mensaje que lo cambiaron para el 25. Oh, yo no vi ese mensaje. Sí. Ah, bueno, está bien. Muy bien.
porque este miércoles tenía la pastoral juvenil en la agenda familiar, la agenda. Muy bien, muy bien. Seguimos esperando. El tiempo va pasando y el tema se va agotando. Pero está Sí, bien. yo te puse, mira el mensaje que te puse para que tú veas. Sí, muy bien. Que eso ¿Alguien hay más? una malicia por ahí, el mismo diablo, tú verás. Pero no se le va a dar. Ah, ya está respirando, qué bien. Sí. No coge vacaciones el maligno, señor. No. No está en eso. Pero nosotros no se lo vamos a permitir. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, Ezequiel, es muy importante avisar con tiempo. Teníamos algunos invitados ya para llevarlo. Sí. Bueno, Yo voy a ya mandar con- ya. Yo desde el miércoles yo le mandé eso a Nazaret, pero él no lo vio y le llamé otra vez. no hay Ok, problema. bien. Adelante, Juanina. Sí, quería preguntar qué actividades están hablando, porque como no sabe que no pude entrar la semana pasada, no sé de qué Ok. tratan, pero ya dijeron 18, el 18 ya yo voy para allá. Creo que ya para el 25 yo podría participar si es que me corresponde. Claro que sí. Sí, te corresponde, Juanina, la conferencia sobre la guerra de Ucrania-Rusia, Ok, viendo desde el punto de vista espiritual, pero nada, no voy a hacer juicio. Está bien. Bien. Es la ok, segunda gracias. ¿Alguien, vez. Nada. Se queda para ¿alguien el más? 25. Sí. Espero que esté vigente el tema todavía. ¿Alguien más? Hola. Hola. Hola, hola, Adelante, Henao. Dios te bendiga. Amén. la No, princesa. gracias. Yo les dije una vez que a mí me impresiona Pablo y le dije también que nosotros aquí en la casa le llamamos el apostolzazo. Y sí, aquí en la casa le decimos eso, es nuestro apóstol predilecto, porque entendemos que fue una persona tan entregada, tan leal, tan seguro de su trabajo, que como decía ahorita Nazaret, sabía que se iba a morir, pero estaba contento de que por esa muerte, porque se iba a entregar por el Señor Jesucristo, ¿no? Por Cristo. Sí. Entonces, yo no tengo mucha experiencia, diríamos, y nada de esto como Nazaret, como mi marido, pero dentro de mis lecturas que yo he hecho, de verdad, no he leído sobre un apóstol que haya hecho más por la fe cristiana que Pablo, ¿verdad, Nazaret? Eso es lo que yo Sí, eso es opino. así. Mi admiración Sí, por él es inmensa, su entrega, su dedicación y su seguridad de su muerte entregada por el Señor Jesucristo. así es. Nadie como Pablo, esa es la verdad. Solo Jesús está por encima de Pablo. Esa es la gran verdad. Porque es que, bueno, Pablo fue cogido por eso justamente, para que nosotros aprendiésemos lo que es una transformación de un ser humano, que Pablo era un hombre odioso, malo. Y con el encuentro con Cristo Jesús se transformó en eso, que es una fiera del Evangelio, Así es, defensor del Evangelio con su propia vida. así es. Y nunca le tuvo temor a la persecución ni a nadie. Eso es Absolutamente a nadie. impresionante. Sí, Pablo es bueno, del Nuevo Testamento se puede decir que fue Pablo que lo hizo fuera de los evangelios, porque el libro de los Hechos es de él y todas las iglesias que se fundaron, todas esas cartas son de Pablo. Nada más creo que hay 4 cartas que no son de él, el resto son de Pablo. Porque era un hombre que aún preso, esperando la muerte, le escribía a los hermanos, dándole ánimo a los hermanos, en vez de los hermanos darle ánimo a él. Sí. Eso hay que verlo, eso es increíble. Y ¿Quién más? quería comentar brevemente que, como ustedes saben, la semana pasada estuvo un estudiante con nosotros y también entró y tuvo que salir al final. Pero me dio un bello testimonio el miércoles que nos tocaba clase y estaba totalmente sorprendido
y motivadísimo con esta clase. Dice que no se esperaba algo así. Y la Amén. verdad que generó interés también, como curiosidad, ¿verdad?, en los demás que escuchaban Amén. lo que él decía, que es de gran bendición y realmente esta clase llegan incluso a los más jovencitos, porque los hace no como estremecerse en su práctica cristiana que han desarrollado y construido, ¿verdad?, en sus hogares. Sí, Así sí. que La gloria del Señor. así es. La gloria del Señor. Hogando. Javes, Javes. Javes, sí. ¿Quién más? No veo más nadie aquí en línea dispuesto a abrir el micrófono. A mí me gusta que hablen, porque es que no es una misa ni es un culto de prédica, es una enseñanza y por eso es lo que estamos dándole más o menos una crítica sana y limpia a las iglesias para que los hermanos todos participen. Sería ideal, sería bonito y ahí se van a descubrir los verdaderos líderes de la iglesia. Hay muchos líderes tapados bajo la sombra del mandato. Se los mandos opacan a las personas y no puede ser. Por ejemplo, yo le agradezco a ustedes que vean en mí una persona que tiene más o menos un cierto nivel en el Evangelio, pero la gloria del Señor, todos podemos llegar a pasarme por la cabeza. Estoy loco por sentarme yo a escucharlo a ustedes dándome clase. Para yo aprender. Eso sí, afínense bien, porque me gusta discutir. Pero tiene los hermanos que ninguna pregunta es malsana, ninguna pregunta es de tonto, ninguna pregunta de ignorancia. Todas son para entender. Aún la peor de la pregunta, todas son para entender. Y esto tenemos que practicarlo nosotros, no solamente aquí en este grupo, sino en todos los grupos, porque si no hay democracia en el entendimiento, hay dictadura e imposición en el concepto, y no puede ser. Ya me metí a político ahí. Escuchamos. No hay más nadie. No, señor. Si alguien quiere orar. ¿Alguien quiere orar? Que ore. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, cumplida la misión que nos has impuesto cada sábado, Señor, para mostrarnos su gloria y su majestad. Damos gracias por la participación de todos mis hermanos, Señor. Que sus corazones queden vibrando, Señor, con esta palabra que usted nos ha entregado en este día. Que esas palabras sean refrigerio en nosotros, columna de subsistencia en nosotros, Padre. Queremos ser verdadero templo del Espíritu Santo, pero es necesario que usted nos ayude, que nos transforme, que nos guíe, Padre. Queremos hablar cada día más de su plan de salvación en Cristo Jesús, de aquel dolor de la cruz y aquel dolor que estando en su Hijo en la cruz se sintió en su reino, Señor, porque se silenciaron los aires, el universo se silenció, se enlutó la existencia del universo, Señor. Queremos profundizar allí, que nos llegue esa luz divina y santa. Enséñanos a caminar con el valor de decir que somos cristianos. Padre, enséñanos a edificarnos como cristianos, que donde demos la mano entreguemos el Espíritu, que donde demos un paso dejemos las huellas de Cristo Jesús. Que la próxima semana podamos reunirnos, Padre, hablar de su plan de salvación, de su gracia y su misericordia. Bendiga a todos los hermanos, Señor. Los que están conectados y los que no se conectaron, bendígalos a todos, Señor. Se lo pedimos en el divino y santo nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y Amén. amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Amén. Dios les Amén. bendiga a todos. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Bendiciones. Amén, amén. Amén. Beso, Margarita Bella. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Como siempre, la gloria sea para Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Amén. Amén. Bendiciones.
Amén, amén.